En mi vena corre la sangre que una vez fue derramada por unas manos cobardes, por unas manos armadas. Cualquier invador vaguero, cegado por el lucro y la avaricia, la religión de por medio y un mayor avance que no lo veía. Pero lo que ellos no se esperaban, no, era que nuestra raza taína se armara de valentía, mostrara su rebeldía y defendiera su casa. Y es que aquí nunca fuimos mansos, aquí nunca se puede decir. En la actualidad se ven los rastros de historia olvidada, número fósil. La muerte es la alegría del enemigo y por eso gozaron del exterminio, sin darse cuenta de una cosa, que aquí no hubo derrota, todavía aquí estamos vivos. Somos los hijos de un sacrificio, somos los hijos de una masacre, somos los hijos del genocidio, damos la vida por Puerto Rico, como lo soñó Betances. Yo soy el hijo de Boriquén y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boriquén, oye, los dos indios, y esta lucha la heredé 1857, mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Yo soy producto de una mezcla de razas que son más de 3. Y hoy le canto a los maestros, canto a los ancestros, a Carmen y Otuque, y a todos también. Yo soy el hijo de Boriquén, yo soy. Y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Ramón nos cuenta los caciques y debemos ser como él, siempre firmes y valientes, de frente y combatientes, dispuesto a morir de pie. ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boriquén y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. La juventud que no se olvida, que piensa en la matanza del ayer, no es sentimiento de venganza, que está viva la esperanza y nos vamos a defender. Yo soy el hijo de Boriquén, yo soy. Y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Esto no es un cuento de hadas, de la princesa y el corcel. Esto no fue un truco de magia, este es el padre de la patria y se debe reconocer. Lo tiene que leer. Yo soy el hijo de Boriquén, oye, Betances, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Nosotros somos el futuro, aunque eso te suene a cliché. Somos de la cosecha y fruto, y los invito y los recluto. Soy el presente también, y este es nuestro deber. Yo soy el hijo de Boriquén, yo soy. Y esta lucha la heredé
Televisión Nacional, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad titulada Recuerdos de Betances. Disfrutaremos de las valiosas y edificantes apreciaciones que nos prometen el doctor Carlos Rojas Osorio, el doctor Orlando José Hernández y la doctora Liliana Coto Morales acerca de la hermandad, diferencias y confluencias entre estos dos grandes luchadores, Hostos y Betances. Acabamos de disfrutar de la presentación del número El Hijo de Borinquen, una sabrosa plena de la producción musical Betances Suena Así. Se trata de la banda sonora del documental El Antillano, donde participan varios artistas reconocidos como Tito Auger, Los Pleneros de la Cresta, Pirulo y la Tribu, Juan Pablo Díaz, Juan José Hernández de San Juan Habana, Lisbeth Román, Chabela y otros más. Aprovechamos para saludar a Tito Román y agradecer al grupo de artistas por este hermoso trabajo musical. Ahora bien, nos preparamos para disfrutar de las reflexiones que nos permiten revisitar las ideas y pensamientos entre dos figuras cimeras de la patria puertorriqueña, Hostos y Betances. Reiteramos que los dos pensadores fueron las figuras más importantes del independentismo puertorriqueño del siglo XIX. Aquilatamos la grandeza de estos dos humanistas latinoamericanos. Nos convoca su pensamiento vivo y pertinente en la lucha liberadora que debemos afrontar para la agenda inconclusa y encarar la necesidad de la libertad patria. El examen y análisis de la documentación existente guiará a los panelistas a deslindar la causa de antagonismo, pero más importante aún son los caminos de la lucha que hermanó a ambos patriotas. Nuestros investigadores e investigadoras se encargarán de poner en justa perspectiva esas aseveraciones y resaltarán la colaboración estrecha y afectuosa que los hermanó en sus ideas y luchas. Basta mencionar el proyecto de la Confederación Antillana y sus gestiones como gestores de las causas de independencia y defensa de las Antillas. Para ambos patriotas, la libertad es lo primero. Les recuerdo que a la misma vez esta actividad es un acto de conmemoración del fallecimiento de Betances ocurrido un día como hoy, hace 123 años, el 16 de septiembre de 1898 en Francia. Nuevamente, agradecemos su sintonía y les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a través de la página de Facebook. Habrá un espacio al final de las presentaciones para compartirlas. Antes de pasar con nuestro primer panelista, disfrutaremos de la lectura del artículo Recuerdos de Betances, un hermoso texto escrito por Eugenio María de Hostos a raíz de la partida física de Betances, hace 123 años, como ya le mencioné. Este artículo salió publicado en un número especial dedicado a Hostos, en la revista puertorriqueña El Carnaval, el 1 de septiembre de 1903. Hostos había fallecido con 3 semanas de anterioridad en Santo Domingo. Disfrutemos del hermoso texto Recuerdo de Betances. Algunos años de ausencia y 23 de vida tenía yo, cuando en mi segundo regreso temporal a la prohibida patria, conocí a Betances. Apenas lo conocí de vista. Era entonces un joven de poco más tal vez de 30 años bien vividos como naturaleza robusta, en esfuerzo por lo verdadero, lo bello, lo bueno. Así era su aspecto tan atractivo, y así se justificaba tan por sí misma la simpatía que despertaba en todo el mundo. Acababa de ejecutar un acto de sumo romanticismo, repatriando e idolizando los restos de su novia malograda, y ya tenía bastante para traerse mucha simpatía, rebosada en mucha curiosidad femenil y juvenil. Estaba haciendo con Segundo Ruiz Belvi, con Basora, Paradís y algunos más la sagrada tentativa de rescatar esclavos, y ya se les reconocía en silencio como el centro de atracción de los capaces de aborrecer por instinto
la doble esclavitud en que gemía la triste tierra sierva. Iba a ser el primero entre los más odiados y perseguidos del despotismo, y ya, disfrazada de gratitud de médicos de pobres, la popularidad lo aguijoneaba. Gozando del amor de su convecino, de las inconfesas esperanzas de su patria y del secreto temor de los usurpadores de libertad, lo dejé yo para volver en España a mis estudios, cuando supe de su expulsión del suelo que jamás ha sido nuestro. Un día recibí de París, en Madrid, la primera carta suya. Se la debía a la peregrinación de Bayoán, un grito sofocado de independencia por donde empecé yo mi vida pública. Digo que un grito sofocado de independencia porque, muchacho sencillo y candoroso, como era, acababa yo de cumplir 24 años. Creía en la posibilidad y hasta en la probabilidad de que se oyera la voz de uno que iba a empezar a clamar en el desierto y que clamaba por la unión de España y de la América española como confederación de la familia peninsular, insular y continental. Naturalmente, con tal programa y con tanta sinceridad como la mía, no era posible que de buenas a primeras cambiara yo por el de Betances mi ideal. Así fue que al contestar su inesperada carta, le dije lo que hubo de aparejar la contestación que me lo presentó de alma entera. Cuando se quiere una tortilla, hay que romper los huevos. Tortilla sin huevos rotos o revolución sin revoltura no se ven. Como yo estaba en la edad en que esos imposibles se ven posibles en la imaginación y en el ensueño, éramos inaccesibles uno a otro. Y ya no volví a saber de Betances hasta que cometí el error de buscar la independencia de Puerto Rico y la Confederación de las Antillas por el camino de la Revolución de Cuba. Era persistir en la ilusión de hacer tortilla sin romper huevos, porque escrito ha sido a costa de 1 millón de seres inhumanos a quienes no se les ha ocurrido verter sangre por su patria, que la independencia con sangre entra, y que Borinquen no había de ser independiente por voluntad ni sacrificios de unos cuantos, sino por voluntad y sacrificio de todos, por sangre y lágrimas de todos. Pero como yo cometí de buena fe el error de creer que un procedimiento ideal era un acto real, cuando en 1869 me presenté en Nueva York y me encontré allí con Betances, tuve por cierto que íbamos a poder prestar a Cuba el impagable servicio de poner en armas a su hermano. Por de pronto, nos pusieron en pugna uno con otro. Todavía no se han juntado 3 españoles de España europea o de España americana, sin que de la junta haya salido a la discordia. Estos satánicos hijos de la ignorancia y del despotismo, para sentirse hombres, necesitan dividir. Ello es que, por haber yo reunido a unos cuantos puertorriqueños que se quejaban de no ser guiados a la revolución, ellos mismos quizás se apresuraron a malinterpretar y trasvestir aquella imprudencia mía, que a su vista se justificaba por la sencillez, la sinceridad y el patriotismo que la motivaban, y establecieron entre nosotros la discordia. No dejó entonces Betances de ser injusto, viendo en mí un émulo, ni dejé yo de ser inconsecuente conmigo mismo, asumiendo por irreflexión durante pocos días el repugnante papel de jefe de bando. Mas en cuanto a poco, Betances se convenció de que no se podía contar con la Junta cubana para romper los huevos que había que romper en Puerto Rico. Y en cuanto yo, de lejos, volvía a ver a Betances en su obra de misionero de la patria, yendo de Nueva York a Port-au-Prince o a Jacmel, y de allí a Santo Domingo, y de aquí a París. Volví a él con todo mi afecto, mi estimación y mi tristeza. Ya desde entonces me roía la tristeza de que él, Basora y yo íbamos a ser víctimas inútiles. Lo que hemos sido, más felices ellos que han muerto antes de ver, más desgraciado yo que estoy viendo, despedazado el ideal.
porque para eso sí que hemos servido, para tener y vivir un ideal. Aproximadamente el mismo, un poco menos complejo el suyo que el mío, por eso mismo, más real y más de hombres, el ideal de Betances fue romper los huevos que había que romper en Puerto Rico para hacer de él una tierra independiente. Pensando en eso vivió, pensando en eso murió. Es verdad que su muerte comenzó con su desilusión y que su desilusión comenzó de antiguo cuando me escribía desesperado que no había de contar para nada con una revolución de independencia en Puerto Rico. Pero su alma entera estaba impresa en sus deseos de patria independiente, que apenas perdía la ilusión, la rescataba, que apenas desechaba la esperanza, volvía a ella. Era como son los enfermos de ideal. Entran a la vida como a un desierto, están en la vida como un mar sin playas, salen de la vida como naves, como nubes, como sombras. Mal entrar, mal estar y mal pasar. Ay de los tristes. Con este hermoso texto y emotivo, la lectura de los compañeros y compañeras que integran la Comisión Nacional 280, pues damos paso e inicio a la presentación de nuestros invitados especiales. De inmediato procedo a presentar al doctor Carlos Rojas, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, dirigió el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, ha escrito numerosos artículos y libros, entre otros, Hostos, Apreciación Filosófica, Pensamiento Filosófico Puertorriqueño y su más reciente libro, El Pensamiento Vivo de Betances. En esta ocasión, nos conversará sobre Hostos y Betances, una trayectoria común. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación esta noche a participar en esta conmemoración del fallecimiento de Betances. Mi breve presentación consta de dos partes. Primero voy a comentar un poco sobre la lectura, los recuerdos de Betances, y luego algunos puntos ya más teóricos de convergencia entre Hostos y Betances. Fijémonos que el texto Recuerdos de Betances lo escribe Hostos después del fallecimiento de Betances. Es un texto muy hermoso, un texto afectivo, amistoso, de una mirada retrospectiva muchísimos años después de lo que podemos llamar el encontronazo de Nueva York. Ese texto difiere bastante, pero confirma también algunos puntos de lo que Hostos escribe en el diario, que no estaba escrito para ser publicado, ¿verdad? Pero donde confiesa con toda sinceridad lo que él vive en el momento. Fijarme primero entonces en algunos hechos importantes. Los llamo hechos porque están claros, ¿verdad? Son aceptados prácticamente por todos los investigadores. Y luego, más bien en las posibles interpretaciones que se han dado de esos hechos. En primer lugar, es un hecho que Hostos fue recibido fríamente, como dice él, con cautela y desconfianza en Nueva York. Hostos llega a Nueva York en 1869. Lo dice el mismo Hostos en el diario y lo reitera a fines en su recuerdo de Betances. Es un hecho también
que Hostos ambicionó ser el jefe revolucionario de aquellos revolucionarios reunidos en Nueva York. Lo dice Hostos en el diario, muy claro, y lo dice varias veces. Lo han repetido bastante los investigadores, y lo dice Hostos en el propio recuerdo de Betances, cuando dice: fui jefe de un bando, de un bando. Así que eso también, quizá ese punto haya sido el punto de mayor encontronazo entre ambos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que dice en el diario, en los recuerdos de Betances, y que me parece no ha sido muy subrayado, y es: nos pusieron en pugna. Es decir, no salió ni del uno del otro, sino que nos pusieron en pugna, el uno contra el otro. Ese es un punto importante. Es también un hecho importante, y lo subraya Germán Delgado Pasapera, que a Hostos no se le informaba todo sobre las actividades que estaban llevando a cabo los revolucionarios en Nueva York. Ahí hay varios puntos. Primero, puede ser desconfianza, como dice Hostos, pero también hay una cuestión de diferencia de estrategia. Tanto Betances como Hostos creen en la revolución y en la revolución armada. Pero Betances, a diferencia de Hostos, sigue una estrategia conspirativa. Y la estrategia conspirativa implica el secreto. De manera que ese puede ser la razón por la cual a él no se le comunicaba todo lo que se estaba llevando a cabo, todos los planes. Un punto importante, por ejemplo, es que Hostos acompaña a Betances hasta el puerto cuando Betances va hacia Haití. Y Betances le dice que va a ejercer su profesión médica. En realidad, Betances iba a unirse a la lucha contra las dictaduras en Santo Domingo y en Santo Domingo especialmente, contra Báez. Así que, sin embargo, Betances, acompañado de Hostos, no se lo dice. No se lo dice. Hostos mismo confiesa que no lo mantienen informado. Que no lo mantienen informado. Así que ahí hay una diferencia que es real. Aunque ambos buscan la independencia y la confederación antillana, sin embargo, Hostos cree en una revolución popular, mientras que Betances y otros creen en la conspiración, que es una estrategia que viene desde los socialistas franceses y de los garibaldianos italianos. Eso trae una trayectoria larga. Bueno, hay, sin embargo, plena convergencia de Hostos y Betances en cuanto a los fines. La independencia nacional y la confederación antillana. Desde luego, esa convergencia ya se da cuando están en Nueva York, porque hay que recordar que Hostos en España había luchado junto con los liberales más bien por una confederación que incluyera a España y las Antillas. Y ese no era el pensamiento de Betances.
es más bien lo que expresa Hostos en la peregrinación de Valliván, y es cuando Betances le dice que para hacer una revolución hay que hacer una tortilla. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos, ¿verdad? Es interesante, sin embargo, que el que confiesa esa idea es el propio Hostos. No se sabía de esa frase, sino que cuando la expresa Hostos ahí mismo, en los recuerdos de Betances, pero fue una carta que recibió de Betances cuando Hostos estaba en España y Betances en París. Así que ese punto es importante. Convergen, sin embargo, entonces en la independencia, y en ese punto van a permanecer fieles hasta el final de sus días. Algunas interpretaciones. Carlos Rama considera que este desencuentro fue algo muy breve. Fue algo muy breve, es que se trató solo de aquella estadía en Nueva York y que luego pues, se hicieron amigos y siguieron luchando en común hasta el final de sus días. Sin embargo, algunas cartas de Betances muestran que un poquito todavía después, aunque en el mismo año 1870, Betances le escribe a Lacroix diciéndole que no se le pueden decir esos secretos a Hostos, que ya tú lo conoces y que vive por las nubes. Lo que sí es cierto es que en 1875 los vamos a encontrar juntos en Puerto Plata, Luperón, Hostos, Betances, y ahí ya han desaparecido todo resquemor o todo desencuentro. De hecho, están allí para preparar un posible golpe revolucionario, ¿verdad? Que al fin de cuentas también se dieron cuenta y no resultó. Entonces, Betances va para París y Hostos se dedica a la educación en Santo Domingo. Así que sí fue un encuentro breve, pero duró un poquito más de lo que dice Carlos Ramas. Andrés Ramos Matei dice que la diferencia, o una de las diferencias, estuvo en la cuestión de la raza. Este es un punto un poco oscuro. Hostos defendía la mezcla de las razas, un poco adelantándose a Vasconcelos, como dice Antonio Gastón-Vide. Él creía que las dos razas, dice dos, de América, de nuestra América, pues debían fusionarse para así tener una mayor unidad. Yo creo que esa diferencia es con Basora, no con Betances. Porque en el diario se registra, el propio Hostos lo registra, dice que Basora le dice: yo a usted no lo entiendo en lo relativo a la raza. Es más, alega luego: usted está loco. Usted está loco. Así que esa discusión la hubo allá en Nueva York. No creo que ahí hubiera una diferencia con Betances. Porque, si ustedes recuerdan el cuento o novela breve, Los dos indios, uno de los indios, Otuqué,
se casa con Carmen, que es una bella andaluza. Por lo tanto, ahí tenemos una mezcla de raza indígena y la raza hispánica. O sea que no creo que la diferencia sea con Betances, sino más bien con Basora, y quién sabe si había algunos otros. Acuérdense que, como dice Marcos Reyes también en un artículo que publicó en 80 grados, pero que está también en su libro, habían también muchas discusiones en aquellos grupos de puertorriqueños y cubanos que estaban en Nueva York. De hecho, no todos los cubanos eran independentistas. Y Betances va a decir después y lo va a experimentar en París, que muchos cubanos eran grandes asentados, eran ricos, eran esclavistas y no querían saber nada de la independencia. Así que había allí discusiones. Bueno, ese es uno de los puntos que alega entonces Ramos Matei, pero, repito, la diferencia yo creo que es más bien con Basora, quizá algún otro, pero no necesariamente con Betances. Quiero leer una frase de Ramos Matei que dice: como cuestión de principios, Hostos y Betances estaban de acuerdo en dos cosas fundamentales: obtener la independencia sin cortapisas y establecer eventualmente una confederación antillana. Así que había confluencia, convergencia en los fines, diferencia en cuanto a la raza, según Ramos Matei, y también diferencia de estrategias. Aunque ambos creían en la revolución y en la lucha armada, sin embargo, como dije, el uno creía en la revolución popular y el otro agregaba también la conspiración. Por su parte, Germán Delgado Pasapera, que considero el mejor texto sobre este punto, lo pueden leer en las luchas, Puerto Rico, sus luchas por la emancipación. Le dedica 30 páginas a Hostos, muy buenas, excelentes. Ambienta primero a Hostos en España, las luchas que él llevó a cabo, un poco para significar que cuando llega a Nueva York no es que no haya luchado, pero Pasapera y otros van a decir que hay una diferencia de carácter. Pasapera dice que Betances es fundamentalmente un revolucionario, es decir, un hombre de acción, mientras que Hostos es un pensador y un moralista. También Félix Ojeda dice que hay diferencia de personalidad. Y Manuel Maldonado Denis dice que hay diferencia también de temperamento. Hostos es idealista, dice Manolo, y Betances es fundamentalmente un revolucionario. Así que más bien enfatizan el lado subjetivo, la diferencia en la personalidad. Marcos Reyes señala que el ambiente de Nueva York, como ya dije, era de mucha discusión. Había independentistas, pero también anexionistas, aunque muchos de estos eran cubanos que estaban divididos. Hay un punto que
el propio Hostos, en recuerdo de Betances, señala, y es que nos pusieron uno en contra del otro, uno en pugna por el otro. Ese punto no ha sido tan enfatizado por los intérpretes, pero viniendo del propio Hostos, creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, ni fue pusieron en mutua oposición. Marco Reyes Dávila enfatiza esta lectura que hace Hostos al final de su vida. Bueno, ese es un poquito entonces el recuento del encontronazo, digamos. Como dije, después, o a partir de Puerto Plata, quién sabe si un poquito antes, no se sabe, pero por lo menos es evidente que ya en Puerto Plata, en 1875, todas esas diferencias se han opacado y ya trabajan juntos. Carlos Rama, que es un gran admirador de Betances, dice que en los días finales de Betances, en quien más tiene confianza Betances es en el propio Hostos, y es a quien le escribe muchas cartas. Yo las registro todas en mi libro. Le escribe un poco dando algunas directrices sobre lo que debe hacerse en el momento de la invasión. Por ejemplo, Betances da el consejo de no enfrentar a los americanos, que sería un error que el puertorriqueño se uniera con los españoles para enfrentar a los americanos. Sería una desgracia, dice. Y ese consejo se lo da Hostos y dice, hay que ayudar a eso. No debemos esperar que nuestros jíbaros se unan con los españoles. No, hay más bien que decirle la verdad a los americanos. Y la verdad es que queremos la independencia, aunque tengamos que hacer algunas concesiones. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Hasta ahí la parte de los hechos relativos a lo sucedido en Nueva York. No sé si más adelante o ahora mismo abundo un poco ya en la cuestión del pensamiento. Bueno, Carlos, ¿Sigo? sí, continúa tu exposición y adelante. Bueno, en cuanto al pensamiento, yo trabajé varios aspectos en mi libro y después les compartí a Orlando, a Roberto y a Liliana dos textos, uno sobre la justicia y otro sobre la libertad, que son muy interesantes porque convergen. Betances dice que la primera ley es la libertad. La primera ley es la libertad. Y Hostos, en el Tratado de Sociología, que enumera 7 leyes sociológicas, dice, la primera ley es la libertad. Hostos hace un análisis muy detenido del concepto de libertad porque lo enfoca tanto desde el punto de vista ético, sociológico, jurídico, educativo, etc. El punto de vista principal viene siendo el punto de vista ético. Es decir, el ser humano goza de libertad porque si no hubiese libertad, tampoco hay responsabilidad. Es decir, en el fundamento mismo de la ética, y esto lo explica Hostos en el Tratado de Moral, en la parte que él llama prolegómenos, si no hay libertad, entonces tampoco hay responsabilidad. Si somos, nuestros actos son voluntarios, por lo tanto libres, y sin eso no se explicaría por qué el ser humano es un ser ético, un ser moral. Ese es el fundamento
más importante desde el punto de vista ético. Betances lo llama a la libertad el mayor bien, y ese es también un aspecto ético, el mayor bien. Ese bien, que es la libertad, conduce o debe conducir hacia la felicidad, hacia la felicidad. En el plano sociológico, Hostos habla de la libertad, como ya dije, como la primera ley. La vida humana es una vida en expansión, es una vida de apertura, y no está la sociedad para reprimir, sino para que se haga posible la vida de asociación, porque el ser humano no puede dar un paso sin una relación con los demás, así lo dice explícitamente. Pero esa asociación es una asociación para mantener la libertad, para desarrollar la libertad, para afianzar la libertad. En el aspecto jurídico, dice Hostos, la libertad son las facultades, es decir, los derechos que la Constitución debe reconocerlos. Porque donde tenemos deberes para con la sociedad, pero también tenemos derechos. Y hay unos derechos fundamentales que hay que exigir. Carlos, vamos a dejar la parte de los derechos fundamentales para atenderlos en la justicia. En la parte ¿verdad? Donde conversemos un poco con todos los panelistas. Sí, bueno. Pues te agradecemos pues la charla tan constructiva e ilustradora, llevándonos por los caminos del encuentro y desencuentro del pensamiento y la acción de nuestros luchadores y patriotas. Muy bien. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Pues ahora disfrutaremos de una producción animada titulada Zoom Ideal, de la ilustrada y didáctica producción musical El Antillano. En mi vena corre la sangre que una vez fue derramada por unas manos cobardes, por unas manos armadas. Cualquier invadero ajeno, cegado por el lucro y la avaricia, la religión de por medio y un mayor avance en tecnología. Pero lo que ellos no se esperaban, no, era que nuestra raza taína se armara de valentía, mostrara su rebeldía y defendiera su casa. Y es que aquí nunca fuimos mansos, aquí nunca se fue dócil. En la actualidad se ven los rastros, no hay historia olvidada, no somos un mero fósil. La muerte es la alegría del enemigo y por eso gozaron del exterminio, sin darse cuenta de una cosa, que aquí no hubo derrota, todavía aquí estamos vivos. Somos los hijos de un sacrificio, somos los hijos de una masacre, somos
Como los hijos del genocidio, damos la vida por Puerto Rico, como lo soñó Betances. Yo soy el hijo de Boriquén y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boriquén y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. La juventud que no se olvida, que piensa en la matanza del ayer. No es sentimiento de venganza, que está viva la esperanza y nos vamos a defender. Yo soy el hijo de Boriquén, yo soy, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Esto no es un cuento de hadas, de la princesa y del corcel. Esto no fue un truco de magia, este es el padre de la patria y se debe reconocer, lo tiene que leer. Yo soy el hijo de Boriquén, oye Betances, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Nosotros somos el futuro, aunque eso te suene cliché. Somos de la cosecha el fruto y los invito y los recluto. Soy el presente también y este es nuestro deber. Yo soy el hijo de Boriquén, yo soy, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Luego de ese manjar ilustrado y animado del antillano, nos ponemos en sintonía para recibir a nuestro próximo panelista, el doctor Orlando José Hernández, profesor jubilado de Hostos Community College, es historiador e investigador incansable de la obra de Hostos. Es responsable de encauzar valiosos proyectos sobre el patriota puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Orlando es uno de los coordinadores de la Comisión Nacional Hostos 180. Y ahora, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Hernández con el tema Hostos y Betances, hermandad en las luchas revolucionarias. Adelante, Orlando. Pues primero que nada, buenas noches a todos y al público en general y a los compañeros y compañeras de la Comisión Nacional Hostos 180. Primero quiero pues recordar a la gran luchadora Tinti Dellá Díaz, cofundadora de Casa Pueblo. Mientras más recordemos a Tinti, más viva estará. Luego quiero ver si podemos presentar brevemente unas imágenes para que ustedes sepan de lo que voy a hablar un poco en los próximos minutos, que son varias cartas de Betances a Hostos y de Manuel Quesada Albinaz a Hostos y del patriota puertorriqueño Andrés Vizcarrondo a Hostos, ¿no? Ustedes ven primero que nada, ahí la grafía es del padre de la patria, el doctor Betances, al maestro Eugenio María de Hostos, una carta escrita desde París el 14 de abril de 1892, que se despide precisamente su hermano Betances. Pasamos a la otra, si posible. La que le sigue es una carta de, esa creo que es del patriota puertorriqueño Andrés Vizcarrondo, del 20 de noviembre de 1875, que yo comentaré brevemente en mi exposición. Y había otra más, no sé si está por allí, Roberto. Esa, muy bien. Bueno, esa es la de Vizcarrondo, perdón. La anterior, la que pasamos antes, era la del general Manuel Quesada Loinaz, patriota cubano, luchador en la guerra contra el Imperio francés en México y general de la guerra de independencia de los 10 años.
en Cuba. Y esa es del 13 de mayo de 1874. Estas últimas dos, las de Loynaz, Quesada Loynaz y la de Vizcarrondo, son inéditas. La primera aparece en las obras completas de Betances, que ha editado pues primero Puerto y después Sum Ideal. Así que el escrito de Eugenia María de Hostos, como ustedes han escuchado, con el título de Recuerdo de Betances, aunque breve, es muy significativo porque en el patriota hace un recuento de su relación con Betances y nos ofrece su perspectiva en algunos momentos importantes de esa relación. Lo escribió en Santo Domingo, después de haber intentado sin éxito organizar en Puerto Rico la Liga de Patriotas Puertorriqueños para luchar, las citas de Hostos, con las armas del derecho por la autodeterminación y la descolonización de nuestro país. En el texto Hostos destaca la tristeza como un sentimiento dominante en la vida y experiencia de ambos luchadores. Como veremos entonces, el contexto en que está escrito es determinante. El tema sobre el que conversamos esta noche ha suscitado controversia y en más de una ocasión posiciones adversas sobre las ideas y el pensamiento de estos dos revolucionarios. Las diferencias entre Hostos y Betances, que sin duda fueron reales y existieron durante algún tiempo, han sido también caracterizadas como expresiones de una dicotomía que supuestamente representaba posiciones distintas dentro del independentismo boricua, reformismo o revolución. Sin embargo, lo cierto es que Hostos y Betances colaboraron muy cercanamente en la lucha por la independencia de Puerto Rico y se opusieron tenazmente a la anexión y al expansionismo de los Estados Unidos en el Caribe. Y sus posiciones sobre una cantidad de otros temas fueron muy afines. Hay paralelismos muy significativos entre estos dos importantes revolucionarios. Ambos eran hijos de hacendados con un trasfondo en que la antillanía tenía una dimensión familiar. El padre de Betances era dominicano y su apellido es de origen haitiano. En el caso de Hostos, hay una abuela dominicana, doña Altagracia Rodríguez de Velasco, y un abuelo cubano, don Juan José de Hostos y del Castillo, que vienen a vivir a Puerto Rico, a Mayagüez específicamente. También compartían Hostos y Betances su adhesión a la causa republicana, fueron fervorosos abolicionistas, incansables defensores de la independencia de Cuba y proponentes y activistas a favor de la Confederación Antillana. Ambos fueron educados en Europa, puertorriqueños de amplios saberes, con una orientación científica y una vocación libertaria. Y aunque la documentación es parcial e indirecta en el caso de Betances y evidente con respecto a Betances, he debido decir en el caso de Hostos, perdón, y evidente en el caso de Betances, todo parece indicar que ambos también fueron masones. Quiero comenzar por comentar algunos aspectos específicos del texto de Hostos. ¿Cuál fue la génesis del escrito Recuerdos de Betances? ¿Cómo se dio? Hostos regresa a Puerto Rico procedente de Nueva York en septiembre de 1898, después de 35 años de autoexilio. Y como sabemos, ese fue el mismo mes que falleció el doctor Betances. De principios de octubre es una carta que le envían a Hostos desde Mayagüez los doctores Manuel Guzmán Rodríguez y Francisco B. Basora, el hijo del prócer José Francisco Basora, que fue compañero de Betances en Nueva York y en Francia. Y el poeta Manuel María Sama, que es también uno de estos autores de esta carta, del 10 de octubre, fecha significativa para los cubanos y para los antillanos. La guerra de independencia de los 10 años comienza ese día en la hacienda de Céspedes, el 10 de octubre de 1898, pues anunciándole en esa misma carta de estos tres puertorriqueños luchadores por la independencia, la campaña que van a comenzar para erigir una estatua en honor a Betances y solicitándole una conferencia sobre el patriota caborrojeño. La solicitud quedará en vilo ante la cautela que poco después solicita Basora por la represión que se produce con la ocupación militar estadounidense. Sabemos que había ley marcial y que de hecho una cantidad de periodistas y una cantidad de otros jóvenes puertorriqueños fueron encarcelados, los llamados incendiarios, ¿verdad? Guzmán Rodríguez le comunica esa cautela a Hostos en una carta posterior, que es también de octubre de ese año del 98. Hostos sale
definitivamente de Puerto Rico 16 meses después, la primera semana de enero de 1900. Estando ya en Santo Domingo, es Guzmán Rodríguez quien le pide un escrito sobre Betances. Al parecer, cuando Joaquín Barreiro, fundador y director de la revista El Carnaval, organiza un número especial para honrar la memoria de Betances y que por dificultades económicas no saldría sino hasta el año siguiente. Hay que señalar la labor de promotor que va a realizar el médico añasqueño Guzmán Rodríguez en el comienzo de una resistencia contra el nuevo régimen colonial. En la carta de Hostos a Guzmán Rodríguez del 13 de junio de 1902, Hostos da cuenta del envío del escrito y 2 cartas de Betances a su persona, que ilustran por lo menos el estado en que se encontraba la relación entre ellos, Hostos y Betances, durante los últimos años de sus vidas. Escribe Hostos en esa misiva, cito: en contestación a los deseos expresados por usted en su última carta de estos días, le envío unos recuerdos míos de Betances y le entrego en calidad de devolución 3 cartas tesoro de Betances. Y si las llamo tesoros y se las entrego para que las publique, las 3, es porque Betances merecía tanto mi afecto fraternal que me es suave rocío en el corazón la idea de que se va a saber cómo me quería y me estimaba, uno de los pocos de quienes es dulce compensación el ser amados, estimados y pagados. Además de ser tesoro para mí, porque son benevolentes conmigo, esas cartas atesoran formas de lenguaje, expresiones de ideas, manifestaciones de alma, que pueden servir y deben servir para testimoniar la razón y la justicia con que los puertorriqueños bien intencionados rindieron culto a la alteza moral de aquel bueno en apariencia y en realidad. Esas son palabras de Hostos en la carta inédita que cursa el doctor Guzmán Rodríguez con el artículo que da nombre a este evento, Recuerdos de Betances, pues es un texto en el que Hostos intenta explicar su relación con Betances, escrito, como señalé antes, en Santo Domingo en el 1902, el año antes de su muerte. Lo curioso es que el artículo sale publicado en el número del Carnaval dedicado a Hostos, el 1 de septiembre de 1904, y no el que se le dedica o el que le dedica esa revista del Carnaval a Betances, que es anterior. En el texto Hostos cuenta cómo, siendo ambos del oeste de Puerto Rico, él y Betances se vieron de jóvenes en Mayagüez, probablemente en 1859, durante uno de sus viajes a esa isla, cuando él era estudiante en España. Betances era una docena de años mayor, natural de Cabo Rojo, había sido educado en Francia y practicaba la medicina en la ciudad de Mayagüez. De entonces es su trabajo atendiendo a los pobres en la epidemia del cólera y la fundación del Hospital San Antonio en esa ciudad que hasta estos días está sirviendo a las comunidades mayagüezanas. Hostos había nacido en el barrio Río Cañas Arriba, zona rural de esa municipalidad, y estudiaba Derecho en la Universidad Central de Madrid. Las circunstancias en que se hallaba Betances eran particularmente tristes. Acababa de transportar a Mayagüez los restos de su prometida, Carmelita, que había muerto poco antes, bajo su cuidado en Francia, de manera imprevista, semanas antes de que contrajeran matrimonio. Hostos se adentra en las complejidades de su relación con Betances. La descripción que nos ofrece de este es por demás admirativa. Así dice: estaba haciendo con Segundo Ruiz Belvis, con Basora, Paradís y algunos más la sagrada tentativa de rescatar esclavos, y ya se le reconocía en silencio como el centro de atracción de los capaces de aborrecer por instinto la doble esclavitud en que gemía la triste tierra sierva. Iba a ser el primero entre los más odiados y más perseguidos del despotismo, y ya, disfrazada de gratitud de médicos de pobres, la popularidad lo aguijoneaba. Cierra esa cita. Es Hostos quien habla de Betances. La primera carta que recibe Hostos de Betances, dice aquel en su escrito, es de 1863, a raíz de la publicación en Madrid de su primera novela, La peregrinación de Bayoán. Betances le ofrece la analogía de la tortilla. Dice Betances: cuando se quiere una tortilla hay que romper los huevos.
Tortilla sin huevos rotos o revolución sin revoltura no se ven. Y Hostos, joven afanoso, considera que su novela era un grito sofocado de independencia, como explica en el prólogo de la edición chilena. Aparecen ya allí algunas señas de la idea de la Confederación Antillana, por la que pugnará Hostos toda su vida. Pero fue Betances quien primero la propuso en sus escritos y además quien, estando en Nueva York, dio un giro a la llamada doctrina Monroe. Dice Betances, en lugar de América para los americanos, dice las Antillas para los antillanos, en las páginas del periódico La Revolución de Cuba y Puerto Rico. En Nueva York, donde se encuentran nuevamente estos dos luchadores a fines de 1869, surgen diferencias mayores. Ya Carlos comentó algunas de ellas. Delgado Pasapera, Félix Ojeda han trabajado el tema con mucha lucidez. Hay algunas cosas que hay que añadir. En gran medida, la falta de comunicación y de conocimiento de las gestiones que había realizado cada cual llevaron a una situación áspera y de fricción entre ellos. Betances no conocía de la reunión de la comisión que lideró Hostos en enero de 1869, representando a los liberales de Ponce, con el general Francisco Serrano, presidente del gobierno provisional español. Allí, el mayagüezano Hostos asumió posiciones dignas y firmes con respecto a los prisioneros políticos del Grito de Lares y que incluían una postura inamovible sobre el reclamo de excarcelación de Manuel Rojas, a quien Serrano consideraba venezolanos y los patriotas boricuas uno de ellos. Rojas había nacido en Venezuela de padre puertorriqueño, estaba casado con puertorriqueña, residió en la isla por años y era propietario de la finca El Triunfo. Claro, también fue el general de las fuerzas insurreccionales que se levantaron en Lares. Tampoco conocía Betances de la insistencia de Hostos en el intercambio con Serrano de ese enero de 1869, de que se le asignara una representación mayor y aceptable a los puertorriqueños en las elecciones para las Cortes o Parlamento español que serían convocadas próximamente, ni del retiro de su nombre, el de Hostos, es decir, de la lista de candidatos a diputados por Puerto Rico para esas Cortes. Hostos recién se había incorporado a la lucha independentista. Llegaba a Nueva York con el propósito expreso de unirse a una expedición militar que supuestamente saldría desde esa ciudad a la isla. Su profundo compromiso con las Antillas había chocado contra el nacionalismo de los líderes de la Revolución Septembrina en España, que se negaban a reconocer los derechos de los que llamaban territorios de ultramar. Estaba dispuesto a promover una insurrección y a luchar por la vía armada contra el régimen colonial de España en Puerto Rico y a apoyar la lucha de los cubanos por su independencia. De hecho, lo hizo. Al parecer desconocía de la estrecha conexión de Betances con Luperón y los patriotas dominicanos que luchaban en contra del intento de anexión de ese país y Haití por la administración Grant, ni de sus intentos, me refiero a los de Betances, de convencer al sector autonomista de hacer causa común con los separatistas. Betances, por su parte, había sido el principal ideólogo del Grito de Lares, además de uno de sus líderes prácticos de la logística, e intentaba reorganizar los esfuerzos del sector independentista radical, además de apoyar el esfuerzo bélico cubano y la lucha contra la anexión de Santo Domingo a los Estados Unidos, que cobraba un carácter de guerra popular contra las maquinaciones del dictador Buenaventura Báez. Al parecer, la comunicación entre ellos había quedado congelada. La ingenuidad, la pasión y el protagonismo de Hostos le producían desconfianza y no compartía con los planes y actividades en que su grupo estuvo involucrado en Nueva York. Leemos en el diario de Hostos que hubo varias reuniones en la residencia de Betances en Nueva York en la que estuvo Hostos y se clarificaron posiciones, pero durante los meses siguientes, anteriores a la partida de Betances a Haití en febrero de 1870, persistió la desconfianza de ambas partes. Hostos entendió incorrectamente que el médico revolucionario no hacía gestiones suficientes para promover un levantamiento en Puerto Rico e intentó suplantarlo. A esto se refiere Hostos en su escrito.
Hay un aspecto que no se ha explicado lo suficiente: las posturas de ambos sobre el anexionismo. Sin duda, ambos tomaron una posición de defensa de la soberanía nacional de las Antillas cuando se da el intento de los dictadores Buenaventura Báez en Santo Domingo y de Sylvain Salnave en Haití de anexarse a los Estados Unidos en contubernio con la administración de Ulysses S. Grant. Hay dos trabajos de Hostos publicados en Nueva York que no figuran en sus obras completas, son del periódico La Revolución de Cuba y Puerto Rico, que tienen una gran fuerza y que explican precisamente esa oposición de él al intento de anexar lo que es la isla de la Española, ¿verdad? Haití, República Dominicana, los Estados Unidos. Hostos se opuso abiertamente a los intentos del grupo de Miguel Aldama, el hombre más rico de Cuba en aquel momento, de promover la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Aldama tenía inversiones en la industria del azúcar que era producida por el trabajo esclavo. Entonces se refinaba en la ciudad de Brooklyn, y era ciudad aparte de Nueva York, separada de Nueva York, el 51% del azúcar mundial. Parte del interés de los anexionistas era poder penetrar el mercado de los Estados Unidos. La política que propuso Betances y el acuerdo contraído era de no discutir ni actuar sobre el destino de Cuba hasta que se lograra eliminar el régimen colonial español. Betances mantuvo su disciplina revolucionaria sobre el asunto, y en las críticas que hizo en sus escritos al expansionismo estadounidense no había referencias a los anexionistas cubanos. Hostos, sin embargo, levantó una oposición directa y férrea y pensó que había que luchar contra esa deslealtad a la política de Céspedes. En abril de 1870 hubo un intento por parte de Segismundo Moret Prendergast, el ministro de Ultramar de España, y además había sido colega de Hostos en uno de los periódicos como periodista. Y ese intento de Moret de resolver el problema de la guerra de Cuba es mediante la venta a los Estados Unidos, con Inglaterra como garantizador, de Cuba y de Puerto Rico. Estados Unidos compraría Cuba por $100 millones y a Puerto Rico por otros 25 millones. Esto está en la discusión de España de ese momento, un periódico que tenía entonces una solvencia, ¿verdad? Dentro de lo que significaba la prensa madrileña. Los cubanos y los puertorriqueños no tendrían nada que decir en el asunto. Así funcionan los imperios. Recordarán ustedes lo que le dijo Hillary Clinton a Aníbal Acevedo Vilá, precisamente que Estados Unidos podía vender a Puerto Rico a Japón si así lo deseaba. Hostos, que trabajaba de redactor en el periódico La Revolución, se opuso tajantemente, y cuando el periódico rechazó de un modo que le parecía tibio la propuesta, decidió renunciar a su puesto de redactor en el periódico. Los dos, Hostos y Betances, lucharon a brazo partido por la independencia de Cuba desde Nueva York y desde Puerto Plata, y en esta última ciudad, hombro con hombro, junto al general Luperón y sus partidarios. Betances también lo haría desde Port-au-Prince y París. Hostos a donde quiera que iba: Cartagena, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires. Fundaba comités de solidaridad con Cuba, que llamaba Comités Auxiliadores de Cuba. En Chile, donde Hostos reclutó hombres para enviar a la manigua cubana y dineros para apoyar la guerra del 95, fue precisamente esa insistencia a favor de la independencia de Cuba lo que le significó tener que renunciar a su posición como director del Liceo Munátegui. Como resulta ahora evidente, el gobierno chileno, que en aquel entonces llevaba una política de buenas relaciones comerciales con España, levantó una campaña de desprestigio y presión pública contra el educador mayagüezano, que lo llevaron a renunciar. Pues estamos hablando de la campaña de desprestigio que el gobierno chileno, para defender sus intereses comerciales con España, llevó a cabo contra Hostos en la prensa y de otros modos, ¿verdad? Entonces fue pues para Hostos desde luego muy, muy difícil, pero además proveyó una situación que él aprovechó para llegarse a las cercanías de lo que sería el teatro de la guerra en el Caribe, de la guerra cubano, filipino, hispanoamericana, ¿verdad? Estadounidense y cubana. Por ello sale de Chile hacia Venezuela y de allí a Nueva York en la primavera y verano de 1898. En el escrito Recuerdos de Betances hay otra referencia a Cuba. Hostos afirma que se equivocó al pensar que las luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico estaban indefectiblemente atadas, como era también la convicción antillanista de Betances, y que esa lucha conjunta y coordinada produciría la independencia de Puerto Rico.
Hay otro aspecto que es pertinente. Se piensa a menudo que Betances era el revolucionario y Hostos el reformista por una cuestión de los métodos de lucha. Se ha consagrado al Hostos civilista e ignorado al Hostos revolucionario. En realidad, esa es una posición maniquea que privilegia su labor educativa y cívica e ignora sus aportes al pensamiento sobre la descolonización de Puerto Rico y contra el anexionismo, que son de suma importancia. De joven estudiante, había escrito el himno borincano, que comienza precisamente con una incitación a la sublevación, al arma borincano, así comienza ese himno. Su participación en la frustrada expedición del barco Charles Miller en 1895, que organizó Francisco Vicente Aguilera, vicepresidente de la República de Cuba en armas y amigo de Hostos en Nueva York, es señal de una actitud distinta a la que dicta la historia oficial. En los últimos años he podido recuperar una buena cantidad de manuscritos inéditos y de textos no recogidos en las obras completas del insigne educador y revolucionario mayagüezano. En el año 1874, a su regreso a Nueva York, luego del viaje de 4 años y medio por Sudamérica, Hostos intenta reclutar al general Manuel de Quesada y Loynaz, cubano y héroe de la lucha de los mexicanos contra el imperio francés de Maximiliano, para que dirigiera una expedición armada a Puerto Rico. La contestación del general Quesada es positiva y práctica. Si Hostos consigue el dinero y los hombres, Quesada estaba dispuesto a emprenderla y además a involucrarse de lleno en ella. Incidentalmente, quien ayuda a establecer el contacto entre Hostos y Quesada, que entonces se encontraba en París, es precisamente el doctor Betances. Ese mismo año, Hostos intenta obtener los medios del presidente Manuel Pardo del Perú, lo que consta en carta publicada el 13 de junio, para poder llevar a cabo una expedición a Puerto Rico militar. El año siguiente, hallándose en Puerto Plata, comienza a hacer gestiones con el patriota puertorriqueño exiliado en Venezuela, Andrés Vizcarrondo. Las cartas son evidencia clara y contundente de que Hostos y Betances, entre Hostos y Betances no existían diferencias con respecto a los medios que había que emplear para dar al traste con el régimen violento, que disponía poderes absolutos y arbitrarios contra nuestra población y que torturó a muchos de los dirigentes puertorriqueños que tuvieron la valentía de luchar por nuestras libertades. En aquellos momentos no existía otros medios. Aún no había nacido Gandhi ni la no violencia. La liberación de los pueblos tenía entonces un camino, la fuerza de las armas. Esto es cierto de una perspectiva histórica y esa fue la postura que asumió Hostos. Voy a terminar con una breve reflexión. Ese compartir de aspiraciones y de luchas a favor de las Antillas, la labor política a favor de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico e incluso Haití, la preocupación por la educación de los pueblos antillanos que se da en ambos, el trabajo que emprendieron de apoyo a la guerra culta, la guerra sin odio que inició Martí por la independencia de Cuba y su accionar revolucionario para tratar de conseguir por todos los medios la descolonización de Puerto Rico, es lo que va a hacer de Hostos y Betances hermanos. Betances será el diplomático plenipotenciario de los cubanos en París. Hostos, el delegado en Santiago de Chile, y allí escribirá sus 37 cartas públicas acerca de Cuba. Reclutará hombres y recogerá dineros para enviar a la causa de los cubanos. ¿Cómo lograron superar las diferencias? Posiblemente la honestidad, la madurez política y la persistencia de Hostos convencieron a Betances de que era un aliado, un luchador comprometido y desprendido por los mejores intereses de los puertorriqueños y de nuestros pueblos. El accionar de cada uno probablemente va convenciendo al otro y quizás también la necesidad de unir esfuerzos ante una situación difícil de resolver. La cordialidad se va haciendo costumbre, las diferencias devienen en hermandad. Así constan las cartas que cruzaron entre ellos durante esa última década, antes del fallecimiento de Betances, el año que coincide con la invasión de Puerto Rico por los Estados Unidos. En varias cartas afables, Betances se despide, su hermano Betances, y el trato entre ellos es íntimo y solidario. La desconfianza se transformó en estrecha colaboración, la suspicacia e intención apoyadora. En alguna carta, Hostos le pregunta a Betances sobre remedios y condiciones para aliviar el asma de una de sus hijas. En su contestación, Betances le ofrece algunos consejos. Al final, existe entre estos dos luchadores una poderosa afinidad basada en una unidad de propósitos y la entrega a las causas justas a las que dedicaron sus vidas.
También es evidente que Recuerdos de Betances es un documento eminentemente triste en el que Hostos declara su profunda insatisfacción al ver frustradas las aspiraciones y luchas que tanto él como Betances sostuvieron para que Puerto Rico lograra deshacerse del coloniaje. El legado de Hostos y Betances es emblemático y claro. No debemos dejar ni cesar en la lucha para obtener los derechos que aún se le niegan a nuestro país, entre ellos, principalmente, su derecho a la determinación e independencia. La visión de estos dos humanistas es clara: emplear la ciencia para el desarrollo social, económico y educativo de nuestros pueblos. La identidad que afirman es inclusiva y amplia. Hay una conciencia de nuestra nación dentro del antillanismo y en el contexto más amplio de la latinoamericanidad. Y su estrategia aún es pertinente: la unidad de propósitos para lograr nuestras aspiraciones, que también son su legado. Muchas gracias. Gracias, Orlando, que con tu pasión investigativa nos trae nuevas e interesantes noticias, cartas, documentos y reflexiones que ponen en perspectiva el acontecer histórico de la figura cimera de Hostos y Betances. Ahora contaremos con la participación de la doctora Liliana Coto Morales, profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico, socióloga urbana y estudiosa de la obra de Betances y Hostos. Pertenece al núcleo directivo de la Comisión Nacional Hostos 180. Nos presentará el mapa interactivo Ruta Betances, Diferencia y Confluencia Betances-Hostos, en la conmemoración de los 123 años de la patria del antillano. Bienvenida, Liliana, y adelante con tu presentación. Buenas noches. Después de este banquete que hemos recibido aquí, no solamente textual, sino también visual, pues quisiera hacer algunos planteamientos. Tengo dos preguntas. Mi presentación va a tener una introducción que va a girar alrededor de estas dos preguntas. Luego voy a presentar en términos generales lo que es el mapa y luego hacer un pequeño modelaje de cómo se puede utilizar el mapa para los propósitos que he planteado, es decir, que podamos compartir todos estos saberes que tenemos sobre nuestros predecesores que representaron la visión republicana radical del siglo XIX y que han sido invisibilizados en el presente en Puerto Rico y en todo el siglo XX también. Así que va a tener estas tres partes. Yo he puesto también aquí el tiempo para que no me pase de los 20 minutos, pero como quiera, Félix también me hace notar cuando ya esté llegando a los 20 minutos para poder ir redondeando y compartir con los participantes y las participantes ideas de cosas que pueden hacer en el futuro. La primera pregunta que yo me hice, que yo me hago cuando estoy recibiendo todas estas informaciones tan maravillosas es cómo podemos crear y usar recursos educativos innovadores e interesantes para compartir las vidas y obras de nuestros precursores y precursoras, aquellos que constituyen nuestro DNA histórico-cultural y que a veces ni siquiera conocemos. Pero antes de plantear esa pregunta, que es el eje de la creación del mapa biográfico de Betances y de la invitación que le voy a hacer a los participantes a que vayan pensando en la posibilidad de hacer algo similar con la caminata, con el caminar, con la ruta de Eugenio María de Hostos. La otra pregunta es, ¿por qué como socióloga urbana y política, estudiosa de los movimientos sociales, considero que este enfoque es pertinente? Vamos a pasar al PowerPoint. Roberto, ¿tenemos el PowerPoint listo? En esta primera imagen tenemos, ¿verdad?, el título de lo que quiero hacer, que ya lo dijo Félix. Pero es frente a este título que quiero plantear lo siguiente. Al examinar, ¿se oye? Se oye. Al examinar hoy aspectos del pensamiento y las acciones políticas de Betances y Hostos, las insurreccionales, porque hay que recordar que en el 75 Hostos salió
en una actividad insurreccional también, diplomáticas, educativas o institucionales. Se evidencia su carácter pionero y la convergencia con las luchas presentes a partir de del fin del siglo XX y de este siglo ahora. A saber, por los movimientos sociales, por la defensa de los derechos humanos, por la autodeterminación de los pueblos y por la creación de culturas de paz. Estas luchas se hicieron globales, algunas como movimientos sociales, otras como luchas más particulares, en las últimas décadas del siglo XX y a principios del siglo XXI, y hoy son cada vez más vigentes. Es necesario y valioso nutrir el presente con el conocimiento de los saberes de mujeres y hombres que representan el pensamiento radical del siglo XIX y que han sido invisibilizados en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Ellos y ellas son fuentes para desarrollar identidades colectivas, identidades nacionales, de género, étnicas, ambientales, que sean verticales, fuertes, flexibles y tolerantes, como los fueron las identidades que representaron Betances, tanto de la nacionalidad como de la antillanidad, como de la latinoamericanidad, como del tema racial. Identidades que, aunque en la tardomodernidad se presentan como fluidas, no dejan de ser puntos de partida, como diría Hostos, para el diseño y la práctica de acciones de transformación. Identidades imprescindibles para enfrentar la consternación y la perplejidad que nos asedia. El momento de hoy precisa de posturas críticas y dignas que puedan diseñar políticas eficaces y éticas de cara a las múltiples crisis de hoy y al asedio que tenemos con la corrupción. Estos representantes del pensamiento radical republicano, porque eran republicanos, no del partido, Betances y Hostos, todavía no pasamos, ejemplifican y representan un cuerpo de conocimientos, un legado cultural que se debe tener a la mano en las mochilas de saberes culturales y políticas con las que caminamos y con las que guiamos nuestras acciones. En esta imagen tenemos el anuncio de la ruta del mapa de Betances. El mismo puede usarse de muchas formas, como guía para caminar y conocer por el París de la época, como guía histórica, bibliográfica, recurso educativo, inicio de investigaciones. En esta tarde lo presento con la Comisión Nacional Hostosiana de la que soy miembro para conmemorar el 123 aniversario de la partida del antillano, en el contexto de las diferencias y confluencias entre Betances y Hostos. Tanto Hostos en sus recuerdos de Betances, como los compañeros Orlando Hernández y Carlos Rojas, nos han deleitado con sus exposiciones sobre la riqueza de esa relación. Mi invitación a crear recursos para divulgarla se debe a que sostengo que en el siglo XXI serán los maestros y maestras quienes propiciarán una democracia radical y participativa. No me refiero solo a los maestros de planta en los centros educativos, sino a los miles de educadores con cualquier ocupación que estén preparados para impartir una educación liberadora en cada esquina, en cada plaza del país, en cada centro en que se reúnan puertorriqueños. Y podemos, con el manejo de la tecnología, podemos ser todos maestros y maestras, dentro y fuera de la escuela. En esta imagen tenemos el mapa de Betances y unas direcciones que anteriormente he incluido las direcciones, como ven ahí, el Facebook de Ruta de Betances @lilianacotomorales.com, y también había incluido, y yo no sé por qué se borró, el Facebook de la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que muchos de ustedes que están participando puedan sentirse provocados para seguir trabajando con este contrapunteo de Betances y Hostos y puedan pensar en diseñar algunos tipos de herramientas que puedan ayudarnos a promover la educación
de estos temas. La próxima. El mapa de la ruta de Betances contiene, por este lado que tenemos aquí, una síntesis de la vida del prócer, la trayectoria caribeña del antillano insurrecto, referencias de textos por y sobre Betances, materiales fotográficos, el museo, Juan Carlos Torres, que es el diseñador de Sum Ideal, que es la compañía cuyo director ejecutivo es Arturo Morales, que ha hecho los dibujos y los diseños del mapa de Betances, al igual que los dibujos y los diseños que vieron anteriormente en que presentó Félix. Juan Carlos dice que esa serie de fotografías y de recuerdos es el único museo que existe, y él dice, y es un museo y es un recuerdo de bolsillo, ¿verdad? Porque el mapa es para ponérselo en el bolsillo, el único museo que existe en Puerto Rico sobre Betances. En Cuba, en el Centro de Estudios Martianos, hay una sala Betances. En Puerto Rico no hay ninguna sala Betances. El otro lado, el otro lado del mapa de la ruta de Betances es un mapa de los sectores de París, es un mapa de París en todas las de la ley como mapa, en los que estudió, habitó y trabajó como médico, diplomático, periodista, masón, escritor y revolucionario Ramón Emeterio Betances. Es una guía práctica para visitar las calles, las plazas, los restaurantes, las viviendas que transitó Betances en París, con las direcciones, aquí tiene las direcciones físicas de cada uno de ellos y la información de cómo llegar a pie y cómo llegar en metro. Además, identifica lugares importantes como por ejemplo la Torre Eiffel, como por ejemplo la Plaza de la Bastilla, como por ejemplo la Ópera de Betances, la Ópera. Identifica lugares importantes en París. ¿Qué quiere decir esto? Que caminando la ruta de Betances también podemos conocer al París tradicional. En la anterior tenemos uno de los métodos, la próxima, la ruta interactiva. Aquí es para compartir con los compañeros y compañeras, que no vamos a hablar de esto más, uno de los métodos que se pueden utilizar con la ruta de Betances. Se puede entrar a Google Maps y con Google Maps se puede viajar por los lugares que hemos identificado con dirección en el mapa durante una travesía digital, y también pueden orientarse si es que quieren ir a París y visitar los lugares. El próximo. La próxima. Lo dejamos ahí un momentito porque vamos a hablar de lo que le llamamos la primera etapa de Betances. Betances médico y salubrista. Aquí, en una sola ocasión, les voy a demostrar cómo, si utilizan este método digital, pueden pasar del mapa a la foto y poder identificar la dirección. Eso se puede hacer en todos los cuadros, pero yo en esta presentación, como no tengo suficiente tiempo, no lo voy a hacer, pero quería ilustrarles para que vean cómo se hace esa transición. La próxima, la Escuela de Medicina. No voy a hablar mucho de esta época en la vida de Betances porque los compañeros han mencionado bastantes cosas. Obviamente esto, si ustedes lo hacen en su casa, con sus estudiantes, con sus amigos, con sus compañeros, pueden hacerlo dinámicamente y pueden caminar por todo París y pueden ir desde donde estaba estudiando Betances, que es ahí en la Escuela de Medicina, hasta la Rue Racine, que es la calle Racine número 20, que es donde él estaba viviendo cuando era estudiante. Y ahí también se reunían algunos puertorriqueños que venían a tener unas discusiones sobre historia de Puerto Rico, que luego en 1854 se manifestó en la Biblioteca Histórica de Puerto Rico que organizó Tapia y Rivera. Ya en 1855, en este mismo periodo, Betances había escrito Los dos indios, Les Deux Indiens, ¿verdad? Episodio de la conquista de la conquista de Borinquén, que es un ejemplo de literatura indianista. Y no solamente lo que dijo el compañero Carlos, sino que hay que añadir, siguiendo a Félix Córdoba, que es una mirada mucho más optimista que la mirada de Tapia. En esta mirada, esta española
y este indio tienen un hijo. Ese hijo se salva, ese hijo es Borinquen, contrario a la novela de Tapia Rivera, en que los dos indios mueren y desaparecen. Hay una mirada optimista de lo que es el futuro de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. En 1856, Betances regresa a Mayagüez y se destacó con el doctor Basora en la lucha para contener la cólera en Mayagüez. En un pequeño artículo que yo tengo en 80 grados, yo al final les tengo una bibliografía porque es algo que también les encomiendo, sea usted maestro o no, que siempre le dejen a las personas cosas cortas que puedan leer sobre el tema que se está tratando. Se llama Betances, médico de los pobres y de los negros. Hay también un artículo de 1988 de Cancel Sepúlveda, de Mario Cancel Sepúlveda, y también la ficha bibliográfica se las dejo al final. Esta acción, que también Hostos la menciona, por lo tanto no voy a dar demasiado detalle, recibió muchísimo reconocimiento y, como dice Hostos, primero lo alabaron, lo felicitaron, le dijeron todas las cosas maravillosas que habían hecho, pero inmediatamente Hostos se convirtió en sospechoso porque ya estaba desarrollando simpatías por la causa de la segunda independencia en República Dominicana y también por las causas abolicionistas, de los cuales ya los otros compañeros han hablado. Pero con un mapa de ruta podemos partir de lo que vemos y podemos continuar a desarrollar qué aspecto de uno de nuestros pensadores queremos desarrollar. Si es el literario, si es el organizativo, si es el teórico, etcétera, etcétera. El próximo, Betances, romántico, persona y escritor. El próximo. Aquí tenemos, no voy a narrar la historia completa de la muerte de Lita, ¿verdad? Ese es el momento emocionalmente y personalmente doloroso que Hostos menciona y que todo el mundo menciona, y que también discute Elma Beatriz Rosado en La Virgen de Borinquen y el anillo nupcial, que también está en la bibliografía, publicado en 80 grados. También sobre el romanticismo político y literario, ¿verdad? Esta es una experiencia personal, pero tanto Cancel Sepúlveda en el artículo de En Rojo del mes pasado y Carlos Rojas en El pensamiento vivo de Betances trabajan este tema de la dimensión romántica de Betances como romántico, tanto en lo político como en lo literario. Esa es la casa en la que murió Lita. Esa es la casa que se recogen las cartas de sufrimiento de Betances, donde él la veía agonizar. Ese es el lugar de esta situación que también Hostos comenta. La próxima. Quise traer, como ustedes saben, soy socióloga urbana y política, y una de las cosas que me llamó, que a mí me emocionaba muchísimo, es ver que caminando la ruta de Betances en París, también conocemos el París tradicional, el París turístico, el París eurocéntrico. Y aquí tenemos la casa de Betances en ese esquí, la casa que Betances le puso a Lita y donde ella murió, que está aquí, en lo que esperaban, ¿verdad? Por el permiso que le iba a dar el Papa, y que cuando llegue el permiso, entonces ella se muere. Eso es una gran tragedia. Y quería que observaran que a 10 minutos caminando, porque los medí personalmente, se encuentra la Plaza de la Bastilla, que está aquí, que es uno de los lugares emblemáticos de París. El próximo. La próxima. Esta Plaza de la Bastilla aparece aquí, la plaza, y también aparece la ópera de Mitterrand. La ópera de Mitterrand es una que se hace en los tiempos de Mitterrand porque ya la ópera del siglo XVIII no daba abastos. Como socióloga urbana, pues yo tengo también mis pruritos y mis penas, porque para hacer esa ópera, al igual que para hacer el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, se desalojaron muchísimos artesanos, principalmente en esta área de París. Los artesanos, ahí lo vamos a dejar, los artesanos que eran ebanistas. Ahí se perdió muchísimo la artesanía de madera en París, pero también es un lugar turístico al que podemos ir, además de caminar con Betances. El próximo. Aquí lo que en el próximo mapa es parte del lado caribeño del mapa, en el que aparecen todas las islas, y además aparece todas las islas
los periodos y las actividades y las acciones que tuvo Betances en ese lugar. Así que tenemos como el regreso de Betances a Puerto Rico y su estadía en ese circuito que fue de 1859 a 1872. No voy a entrar en mucho detalle de esa época, pero que en todos estos periodos podemos trabajar con los elementos que nos han dado los compañeros de los otros investigadores que han trabajado la vida de ambos. En el 1863 dice Hostos que inaugura su vida pública con la peregrinación de Bayoán. En el 68, después del Grito del Are, en el 69 tuvo el encuentro que no voy a detallarlo más. Y en el 70 es aquella famosa despedida que mencionaron ambos profesores, en que Betances se va rumbo a Haití y Hostos se va a su ciclo revolucionario hacia el sur de América Latina. En los años 70, pasamos a la próxima, Betances revolucionario, diplomático y antillanista. La próxima. En las próximas, aquí les voy a ilustrar, ya todos han hablado de las labores de solidaridad que hacía Hostos en todos los países que iba. Las labores de solidaridad de Betances, aquí hay algunos ejemplos de ellos, y este es un lugar que se llama el Grand Hotel, donde fue el orador en el 74, celebrando la independencia de Chile. La próxima. En el Café de la Paix, o el Café de la Paz, allí dirigió una reunión en que se protestó en contra del Pacto de San Juan. El Pacto de San Juan le puso fin a la Guerra de los 10 años, que comenzó con el Grito de Yara, que fue cerca del Grito de Lares. Y el Pacto de San Juan terminó ese periodo y los intelectuales y políticos en Francia se opusieron a él y se reunieron en ese café. La próxima. La próxima es nuevamente la intención, ¿verdad?, de decirles que estos dos grandes edificios están al lado de la ópera de París, la hecha por Napoleón en el siglo XVIII, que también es un ícono de lo que es la ciudad tradicional y la mirada eurocéntrica de la grandeza de París. Así que podemos pasar a la próxima. Betances, oficina de médico, hogar científico, gestor cultural. La próxima. Esta es la casa en la que vivió Betances. Y pueden observar que en la esquinita hay una placa que se puso, que pusieron los compañeros en el 1998, cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de Betances. Esta es la casa, esta es la calle y es el lugar en que pasó toda su vida. Luego se mudó varias veces de piso, pero es el lugar en que vivió hasta su muerte. En ese mismo periodo estaba Hostos en el viaje al sur, en el 73, dio las conferencias en Chile de educación científica de la mujer y ensayos sobre Hamlet, se incorporó en la Sociedad Fraternal Boliviana y como Betances realizó acciones a favor de Cuba. ¿Qué es lo que quiero ilustrarle cuando queremos utilizar imágenes para traer estos temas? Es que podemos, a través de las imágenes, traer temas de contenido filosófico, de contenido histórico, de contenido literario, pero que también le tengan un sentido de quiénes son las personas de las que estamos hablando. Quiero, porque ya me quedan nada más que 2 minutos, mencionar mi observación sobre unas cartas de Betances en los años 70. Luego hay otras cartas más adelante en los años 80 y en los 90, pero no me va a dar tiempo. Yo sí preparé una presentación en que cada imagen del mapa de Betances traía consigo alguna experiencia de Betances y de Hostos. Pero por lo menos aquí tenemos el mapa de, en este lugar se creó, podemos dejarlo ahí, en este lugar se creó lo que se llamó la Unión Latinoamericana y Francesa, es decir, que Betances fue parte de la organización de un grupo de latinoamericanos y franceses que estaban por
por el progreso, por el beneficio de América Latina. Y de hecho, en la casa que les enseñé, hubo una reunión en que se creó un comité para la educación pública elemental e intermedia en América Latina, patrocinado por la ULFA. El próximo. Aquí tenemos, ahora mismo este lugar es feísimo porque es sencillamente la oficina del municipio de París. Sin embargo, en este lugar estaba la Sala Pleyel, que si puedes poner la otra, la Sala Pleyel. En esta sala vino a tocar piano nuestra, porque es de Puerto Rico y además porque es de Humacao, Anita Otero, que es la primera mujer que dirige orquesta sinfónica en Puerto Rico y además que da una especie de tour artístico por toda Europa. Y en esta sala Betances la fue a ver. Desafortunadamente, esta sala se ha convertido en una oficina municipal literalmente bastante fea. Eso es un poco deprimente. Pero bueno, siempre pueden visitar el lugar. Y eso habla de Betances como una persona que apoyó a los artistas puertorriqueños que iban a Europa. Y hablando con músicos como Orlando Laureano y otros músicos, he averiguado que había muchos otros artistas que Betances, al igual que Anita Otero, apoyó. La próxima. Betances, empresario, medicina natural. Si me dan 3 minutos más, por lo menos termino las imágenes para que los compañeros vean esto. Aquí en esta calle que se llama la calle Bonaparte, es la calle donde estaba la Academia Francesa de Ciencia. En esta academia, y en el mapa aparece ilustrado en una de las imágenes, en esta academia Betances presentaba sus trabajos de investigación científica. En los años 80, al igual que Otto, que se refugió en su trabajo educativo, Betances en los 80 y en los 90 también trabajó científicamente en investigación, además de ser un médico de oficina, ¿verdad? Que hacía trabajo de carácter prácticos de medicina. Y aquí en esta era tan bien respetado que la B, que fue un compañero de él en la universidad, estuvo dispuesto a leer su trabajo sobre elefantiasis en la academia en un momento en que Betances no pudo ir. La B estaba dispuesto a representar a Betances en la Academia de Ciencias Francesa. La próxima. Aquí tenemos al Betances empresario. Betances creó una empresa para dar tratamiento con aguas nitrogenadas, un tratamiento natural para los problemas pulmonares, ¿verdad? Era agua nitrogenada. Ese sitio yo fui, uno entra y adentro hay como una plaza grande y ahí eso fue una empresa, Luperón le prestó el dinero para hacer esto, pero Betances trabajó sobre este tratamiento que era innovador para su época. La próxima. Les quise mostrar que estaba de moda el tema de las aguas azoadas y en Cuba anunciaban cómo se podían administrar las aguas azoadas y yo quise mostrarle a ustedes cómo era el racismo. Fíjense que la tarifa hay una para los blancos y una para las personas de color. La próxima. Betances, representantes de la Cuba revolucionaria, ya estos es después del 1895. Este es el restaurante Marguerite, un restaurante enorme en el que Betances reunió y defendió la revolución cubana, de la independencia cubana, fungiendo, ¿verdad?, el papel que le había asignado Martí. No pude hablar de los años 80 cuando Betances fue el representante oficial de la República Dominicana, por lo cual recibió una medalla del presidente de Francia por sus servicios diplomáticos. Pero aquí tenemos el Salón Marguerite hoy, la próxima, otra vista del Salón Marguerite, perdón, aquí, y las próximas son, esta era como una especie de lugar en que se reunían, fue un centro de investigación, un centro de sabios, pero en los tiempos ya
de Betances se utilizaba para reuniones políticas, etcétera, pero este sitio se llamaba Hotel de la Sociedad de Sabios, porque previamente había sido un centro de investigación y un centro de intelectuales. Así que los 3 pisos que tiene ese edificio que ustedes ven ahí tenían una función dependiendo del siglo que lo vayamos mirando. La próxima. Esa es otra mirada. Ahí están bien claros los 3 pisos que le hablo. Y ya en 1898, y con esto verá termino, podemos pasar a la próxima imagen. El deterioro, la decepción, la desesperación por la inminencia de la invasión de los Estados Unidos, ya sabemos cómo Hostos lo describe y cómo el mismo Betances lo describe en las cartas que no tuve tiempo de compartir con ustedes, pero que las tengo aquí, en que habla de su decepción por la situación. El entierro, este es el cementerio, si podemos ver la próxima para ver la entrada del cementerio, en que entierran a Betances en los 2 testamentos de Betances. Betances señala, quería señalar que lo que dijeron los compañeros, que señaló Marcos Reyes, es que sí, y que había dicho Rama, que en esa etapa Betances tiene una relación muy íntima y de mucha confianza con Hostos. En otras etapas, en otro momento se los puedo leer, se ve el respeto que tiene Betances y la manera en que trata las sugerencias estratégicas de Hostos. A veces las apoya, a veces no necesariamente las apoya, pero siempre yo voy a hacer lo que ustedes entiendan que es correcto. Aquí tenemos que este es el lugar del entierro. Él pide que no fuera mucha gente, que fuera totalmente secular, pide que lo cubran con la bandera de Puerto Rico y que luego lo traigan a Puerto Rico. Y en la última, la próxima imagen, esta está también en el mapa, es la imagen de la llegada del cadáver de Betances a Puerto Rico y la llegada del recibimiento que se le dio en Cabo Rojo. Yo también había preparado lo que le pasó a Hostos después de esto, pero no tenemos tiempo, por lo tanto, le voy a pedir a Roberto que comparta con ustedes la última página, que es la que tiene una bibliografía mínima sugerida, porque dentro de este intento de modelar cosas que se pueden hacer con un mapa de la ruta de Betances, contrapunteado con la vida de Hostos, pero también con otro mapa de la ruta de Hostos u otra manera de traer a las personas de una manera interesante, diferente, visual, la vida y la obra de estas personas. Entre lo que yo recomiendo es que le tengamos siempre una bibliografía mínima sugerida para que el apetito que se desarrolle lo puedan canalizar. En el mapa hay otra bibliografía también en el que se identifican obras de Betances, obras sobre Betances y documentales. Muchas gracias y espero recibir comunicación de ustedes de que están entusiasmados con trabajar la ruta de Hostos. Agradecemos a Liliana por esa refrescante caminata con Betances y con este novedoso proyecto didáctico, biográfico, interactivo, Ruta Betances, de su vida y obra durante su destierro en París, Francia. Es un proyecto didáctico con estrategia de educación transformadora y su pertinencia política. Las animaciones son de Zoom Ideal, el director ejecutivo Arturo Morales y el diseñador Juan Carlos Torres. Vaya para ello nuestro más profundo agradecimiento. No sé si ahora los compañeros quieren tener algún intercambio para ir cerrando ya esta actividad. Si me indican que van a tener un breve intercambio entre ustedes, para entonces dar paso al mismo.
Hay preguntas por parte del público que está en Facebook. Al momento, lo que les estoy sugiriendo es que ya para ir cerrando la actividad, si entre ustedes, los panelistas, quieren traer brevemente algún punto o alguna reacción a las presentaciones de cada uno de ustedes, pues los invito a que así lo hagan. Bueno, antes que todo, yo quisiera agradecer tanto a Carlos Rojas Osorio, a Roberto Mori, a Orlando José Hernández y a Liliana Coto. Esta presentación para mí ha sido muy enriquecedora y espero que la puedan compartir. Pues fíjate, a mí me gustaría, porque ¿verdad? Tenemos aquí a un investigador que en el área de la literatura, tenemos un investigador y filósofo en el área de la filosofía. Yo soy socióloga, realmente mi perspectiva pues es otro ángulo y además fundamentalmente educadora, muy preocupada y muy deseosa de generar recursos para que estas investigaciones, por ejemplo, para mí, todo lo que se ha dicho, las cosas que no sabía, son nutrición para el momento en que yo quiera volver a usar en un contexto pedagógico, ya sea en una plaza pública, ya sea en un grupo político o en un salón de clase. El mapa son nutrición, este material que viene de los investigadores, de los filósofos, que puede nutrir cualquier recurso educativo que sea dinámico y que sea flexible. El mapa de la ruta de Betances está en las librerías, está en Norberto González, está en la librería La Mágica también, está en el Viejo San Juan, etcétera, etcétera. Pero quería compartir con ustedes y que reaccionaran a unas cartas que me llamaron la atención en 1870, donde todavía había una discusión estratégica. Hay una carta del 8 de junio del 1870, quería presentársela a ustedes para ver si piensan como yo. Ahí Betances está comentando unas propuestas estratégicas de Hostos. La primera es el tema de la revolución con periodismo y propaganda. El tema de la propaganda y el periodismo, y Betances le dice, usted dirá cómo usted imagina que se va a hacer eso. Y después me parece que con mucho respeto le dice, si nos dice, es deber de todos secundar sus esfuerzos. Y luego, en otra estrategia que Hostos le plantea y que Betances comenta, la estrategia de aplazar la revolución hasta que Inglaterra, Estados Unidos y España decidan. Betances le dice, no, ellos no nos han de dar nuestra independencia, sino nosotros mismos. A mí, en esta carta y en la próxima, en la del 1 de abril de 1871, en que Betances habla de la borrachera que hay en Puerto Rico, con los derechos que se creen que tienen y no tienen. Y es esa borrachera porque después del Grito de Lares y después que gente como Luis Muñoz Rivera, el conservador que escribió el libro sobre el Grito de Lares, ahora le hemos olvidado el nombre, esta gente empezaron a hablar que Lares había sido nada más que una alaraca, y Betances dice, una alaraca, pero el hecho que se dio el Grito de Lares, le dijo a Muñoz Rivera, es el que permitió que usted abriera nuevamente su periódico. Entonces hay una serie de libertades que se dan, y ahí es que Betances habla de la borrachera que tiene el pueblo. Pero hay algo que yo quería citar, y con esto pues no voy a decir nada más para que los compañeros me digan. Es en esa carta, Betances dice, el pueblo y el gobierno de Haití nos muestra gran simpatía, también a Cuba y a Dominicana. Y me parece a mí que casi proféticamente, dice Betances, este pueblo tiene todo lo necesario para salvarse si no se lo lleva algún torrente despedido de lejos. Y lamentablemente fue lo que le pasó a Haití, que un torrente despedido de lejos, que es el gobierno francés que lo sometió a esa deuda infame, inició esa
ese resbalón continuo que ha tenido Haití después de haber sido el primer pueblo heroico que tuvo la independencia. Y esto también sirve para enmarcar lo que son las simpatías y todos los escritos y los trabajos que hizo Betances y los apoyos que le dio a personas que estaban defendiendo a los haitianos como unos seres trabajadores, como unos seres heroicos, como unos seres dignos, frente al ataque de los biologicistas del siglo XIX, que decían que los negros eran seres inferiores. Bueno, me gustaría que me comentaran qué les parece. A mí me pareció que es deber de todos secundar sus esfuerzos. En varias cartas posteriores he visto que Betances dice, háblelo con Basora y lo que ustedes acuerden, yo voy a estar de acuerdo. Yo siempre voy a estar colaborando con ustedes. Así que me parece que Betances, en cierta medida, en estos periodos, está señalando una tolerancia, que es lo que García Leduc señala en su libro, que Betances era un hombre firme y a la vez muy tolerante. Vamos entonces ya a, nada, nos resta agradecer a nuestro panelista por sus interesantes, edificantes presentaciones sobre las figuras cimeras de Hostos y Betances y su pensamiento vivo que hoy nos convoca. Así que nos veremos en la próxima actividad de la Comisión Nacional Hostos 180. Me despido con el mensaje de Betances para que no olvidemos: querer ser libre es empezar a hacerlo. Buenas noches. Buenas noches.